Dicen que algunos misterios no fueron hechos para ser desenterrados, pero Tunguska no necesitó ser excavada. Explotó en nuestra historia como una advertencia. Imagina una mañana tan silenciosa que hasta el bosque parece contener la respiración, y de repente un destello atraviesa el cielo con la furia de 1000 soles, seguido por un estruendo capaz de derribar 80 millones de árboles como si fueran ramitas. Pero, ¿qué realmente cayó en aquel pedazo olvidado de Siberia? ¿Un meteorito? ¿Un cometa? ¿O algo tan inusual que hasta hoy los científicos evitan discutirlo en los pasillos oficiales? Estás a punto de entrar en un territorio donde las explicaciones se desintegran y solo los indicios prohibidos permanecen. En las semanas que precedieron a la explosión, comenzaron a surgir relatos de luminiscencias nocturnas en aldeas distantes. Cielos que brillaban como si la propia atmósfera hubiera sido electrificada. ¿Pero por qué? ¿Quién encendió esa luz fantasma antes del impacto? Los archivos olvidados de Irkutsk describen un fenómeno que nadie se atrevió a señalar como relacionado: una serie de explosiones subterráneas de origen desconocido, registradas por sismógrafos primitivos. Si algo venía de arriba, ¿por qué la Tierra temblaba antes de la llegada? Esa es la primera grieta en la versión oficial. Lo que ocurrió a las 7:17 de la mañana del 30 de junio de 1908 no fue solo una explosión, fue una ruptura de la realidad. Los sobrevivientes hablaban de un segundo sol, pero más siniestro, más frío, como si fuera una entidad observando el mundo desde detrás de una grieta en el cielo. Algunos lo llamaron la lámpara de Dios, pero otros, en un susurro casi inaudible, lo describieron como la puerta que no debería haber sido abierta. ¿Quién o qué habría encendido esa puerta brillante? ¿Y por qué parecía más artificial que natural? Los cálculos modernos muestran que la energía liberada fue equivalente a más de 1000 bombas de Hiroshima, una fuerza tan violenta que el impacto habría derretido cualquier fragmento metálico convencional. Aún así, no se encontró ningún cráter, ningún residuo sólido, nada. ¿Cómo explicar un impacto sin impacto? Es como si algo se hubiera desintegrado antes de tocar la Tierra, o peor, como si hubiera sido desactivado deliberadamente. ¿Será que Tunguska fue un accidente cósmico o una intervención? Cuando Leonid Kulik finalmente llegó a la región 20 años después, encontró un escenario tan devastado que el bosque parecía haber sido peinado por manos titánicas. Árboles sin ramas, troncos quemados solo de un lado, como si un chorro de calor selectivo hubiera barrido la superficie. Pero lo que no relató en los artículos publicados es lo que atormentó sus sueños. Troncos torcidos como si hubieran sido tironeados desde dentro de la tierra, como si algo hubiera emergido, no caído. ¿Por qué Kulik borró esto de sus registros oficiales? Lo más desconcertante, sin embargo, no estaba en los árboles, sino en lo que faltaba. Animales, pequeñas carcasas, huesos, insectos fosilizados por la onda de calor. Nada de eso existía. La explosión fue tan intensa que debería haber dejado rastros biológicos por kilómetros, pero solo dejaba el vacío, como si el bosque hubiera sido limpiado, higienizado por una fuerza que no destruye, borra. ¿Quién tendría interés en borrar vestigios biológicos de un incidente natural? Mientras tanto, documentos secretos, hoy parcialmente revelados, indican que la ionización de la atmósfera de Siberia aumentó semanas antes del evento. Esto significa que algo cargó el cielo de energía antes de la explosión. Los meteoritos no hacen eso. Los cometas tampoco. Pero una tecnología avanzada capaz de viajar en capas ionizadas lo haría perfectamente. La pregunta que nadie quiere responder es simple. ¿Viajando desde dónde? ¿Y si el destello no fuera una explosión, sino un colapso? Un sistema entrando en falla, perdiendo el control y liberando demasiada energía antes de desaparecer. Varios testigos hablaron de un objeto alargado, metálico, que no caía, sino que parecía deslizarse, luchar, intentar estabilizarse, como una máquina en pánico. Si esto es verdad, Tunguska no sería un impacto, sería un aterrizaje catastrófico, y un aterrizaje implica piloto. Curiosamente, algunos objetos encontrados en las proximidades, años después,
exhibían magnetización anómala permanente, algo que no ocurre con simples piedras. El gobierno soviético confiscó esas muestras y hasta hoy nunca reaparecieron. ¿Por qué tanta preocupación por pedazos de roca? A menos que no fueran roca, a menos que fueran fragmentos de tecnología, y la tecnología desconocida suele ser guardada como secreto de Estado. El silencio alrededor de Tunguska es más ruidoso que el impacto en sí. Informes contradictorios, ruidos en los documentos, páginas arrancadas, perímetros aislados. Cuanto más se intenta entender, más evidente se vuelve que alguien trabajó activamente para controlar la narrativa. ¿Pero por qué? ¿Qué verdad existe allí que no debe ser revelada? Y sobre todo, ¿por qué un evento tan remoto, tan aislado, aún provoca tanta incomodidad entre autoridades científicas y gubernamentales? Tal vez Tunguska no haya sido un simple fenómeno natural, sino una visita interrumpida, una señal, un accidente, una advertencia o incluso un enfrentamiento. Y si lo que cayó aquella mañana no fue un cuerpo celeste, sino un intruso venido de demasiado lejos y demasiado cerca de lo que no deberíamos descubrir. Es hora de seguir adelante, porque la parte más perturbadora de la historia aún ni siquiera comenzó. Antes de la llegada de los primeros expedicionarios soviéticos, pueblos nativos de la región ya hablaban de algo mucho más antiguo que 1908. Describían Tunguska como un territorio observado, un área donde luces vagaban por el cielo siglos antes de la explosión. Luces que parecían sondear el terreno, desaparecer detrás de montañas y reaparecer semanas después. Si estas historias son reales, Tunguska no fue el primer evento, solo el más violento. ¿Pero qué exactamente estaría monitoreando aquel pedazo aislado de Siberia mucho antes del impacto? Años después de la explosión, cuando la Unión Soviética comenzó a buscar la zona con mayor discreción, equipos informaron caídas bruscas de temperatura en zonas extremadamente específicas, como si un campo invisible estuviera drenando calor de la atmósfera. Este tipo de fenómeno no encaja en ninguna explicación natural. Sin embargo, es compatible con sistemas de propulsión basados en manipulación energética, algo que no tiene sentido a comienzos del siglo XX, pero sí lo tiene si estamos tratando con tecnología que no es terrestre. Lo más curioso, esos campos fríos aparecían y desaparecían sin patrón, como si fueran ecos de algo que ya no estaba allí. Durante la década de 1950, un grupo clandestino de investigadores encontró muestras metálicas a kilómetros del epicentro, enterradas de forma casi quirúrgica, como si hubieran sido clavadas en el suelo durante una desaceleración abrupta. El metal no parecía oxidarse, no reaccionaba a ácidos y producía resonancias sonoras imposibles para materiales conocidos. Estas muestras fueron recogidas rápidamente por militares y todos los informes fueron clasificados. ¿Por qué tanto secreto alrededor de fragmentos que, oficialmente, no existían? ¿Y por qué los militares intervienen en eventos puramente geológicos? Documentos liberados en 1992 revelan algo aún más extraño. Sensores magnéticos soviéticos instalados en la región registraron pulsos, pequeñas ráfagas electromagnéticas, durante décadas después de la explosión. Era como si algo sepultado bajo Tunguska estuviera intentando comunicarse, emitir señales, quizá incluso reiniciarse. ¿La hipótesis oficial? Ruido técnico. ¿La hipótesis de los investigadores independientes? Un mecanismo residual, un núcleo energético intentando reactivarse, algo que permaneció dormido desde 1908. Si esto es verdad, Tunguska no solo cayó, permaneció vivo. Uno de los relatos más perturbadores vino de un geólogo llamado Yuri Lavrov, que participó en expediciones secretas en 1963. Él describió el hallazgo de un círculo perfecto, de 50 metros de diámetro, donde los árboles crecían de forma anormal, como si fueran genéticamente modificados. Troncos más gruesos, raíces que se ramificaban en patrones geométricos. Él creía que ese suelo había sido alterado por radiación no natural, pero lo que lo asustó fue otra cosa:
raíces que parecían haber evitado algo en el centro del círculo, rodeando un punto exacto, como si huyeran de una presencia invisible. Los árboles no evitan meteoritos, evitan otra cosa. En 1978, un equipo de radioastrónomos detectó señales anómalas reflejando desde la región de Tunguska, señales que recordaban emisiones artificiales moduladas. No eran mensajes estructurados, pero reflejaban patrones similares a los usados en sistemas de navegación. La explicación oficial: interferencia atmosférica. Pero la coincidencia es absurda. ¿Por qué la atmósfera solo interferiría de manera inteligente sobre Tunguska? ¿Y por qué esas señales cesaron abruptamente cuando satélites militares comenzaron a monitorear la zona? El gobierno ruso, después del colapso de la URSS, permitió algunas investigaciones independientes, pero solo en la superficie. Nada de excavaciones profundas, nada de sondeos invasivos. ¿La justificación? Preservación ambiental. Pero eso nunca impidió excavaciones en otras regiones remotas. La verdad parece más oscura. Hay algo enterrado allí que no puede, bajo ninguna circunstancia, ser tocado. Y esta prohibición levanta una pregunta inevitable. Si no se encontró nada, ¿por qué tanto miedo a excavar? Un grupo de excursionistas informó, en 2003, la presencia de un ruido de baja frecuencia que impregnaba la región durante la noche. Describían un sonido constante, casi orgánico, como un latido distante proveniente del subsuelo. Científicos lo explican como microtemblores terrestres, pero los temblores no aumentan y disminuyen como respiraciones. El grupo abandonó la expedición después de 3 días, alegando sensación de observación constante. ¿Será coincidencia? ¿O realmente hay algo bajo ese suelo? ¿Algo que no está completamente inerte? Con el avance de la tecnología de imágenes subterráneas, algunos investigadores independientes intentaron mapear la zona a distancia y encontraron una firma inexplicable, una estructura hexagonal enterrada a unos 120 metros de profundidad con bordes demasiado perfectos para ser naturales. Oficialmente es solo una anomalía en la lectura digital. Extraoficialmente es el tipo de geometría que aparece en naves descritas por testigos de fenómenos aéreos no identificados a lo largo del siglo XX. Pero, ¿por qué una estructura así estaría enterrada justo en el punto más aislado de Siberia? A lo largo del último siglo, Tunguska fue descrita como la explosión que nadie entendió. Pero tal vez no fue un impacto, tal vez fue un sepultamiento de emergencia, un aterrizaje forzado, o incluso un intento de impedir que algo llegara a nuestro mundo. ¿Y si la explosión no destruyó una nave, sino que la selló? Si los fragmentos metálicos, los pulsos electromagnéticos y la estructura enterrada forman parte de un sistema mucho mayor, todavía dormido, esperando la próxima falla. Y si los sueños de los pueblos indígenas, los relatos de luces y los fenómenos electromagnéticos son en realidad ecos de una presencia demasiado antigua para ser ignorada. El mayor error de la ciencia moderna quizá haya sido tratar Tunguska como un evento aislado, un accidente cósmico sin testigos, pero archivos recientemente digitalizados muestran que, exactamente 23 horas antes de la explosión, instrumentos de observación astronómica en Europa registraron una anomalía luminosa que parecía moverse contra el viento solar. ¿Objeto? ¿Sombra? ¿Navegador celeste? El informe fue silenciado para evitar interpretaciones indebidas. Pero la verdad es simple e incómoda. Algo entró en la atmósfera con control, no en caída libre. Algo que parecía intentar evitar el impacto, y falló. Lo más intrigante es que en 1908 la humanidad no tenía tecnología para registrar con precisión un objeto en gran altitud. Sin embargo, campesinos relataron que el cielo parecía cortarse en silencio, como si 2 capas de aire fueran separadas por una lámina invisible. Esta descripción coincide con el efecto aerodinámico de ciertos vehículos de propulsión desconocida, observados solo décadas después. ¿Cómo explicar relatos tan específicos provenientes de personas que jamás habían visto un avión? ¿Será que realmente estaban observando un cuerpo celeste o una máquina perdida?
En los años 2000, cuando satélites de alta resolución comenzaron a monitorear áreas remotas, emergió un patrón aún más prohibido. Tunguska continúa emitiendo pequeñas variaciones térmicas en horarios regulares, como si un mecanismo estuviera disipando calor de forma controlada. Esas variaciones no siguen ciclos geológicos, sino una cadencia que recuerda a una recalibración artificial. Investigadores independientes sugieren que algo aún opera bajo el bosque, algo que no fue completamente destruido en 1908. Lo más desconcertante, las mayores variaciones ocurren siempre en el aniversario del impacto. También existe el enigma de los caminantes silenciosos, un término usado por habitantes locales para describir figuras que habrían sido vistas vagando por la región después de la explosión. Relataban seres humanoides altos, increíblemente delgados, con movimientos que parecían deslizantes, no de pasos. ¿Son leyendas? Posiblemente. Pero ¿por qué aldeas enteras evitan el tema hasta hoy? ¿Por qué ese miedo ancestral sigue tan vivo? Nada en Tunguska es solo superstición. Todo allí parece ser la resonancia de algo que no podemos o no queremos entender. Recientemente, un equipo privado de exploración intentó sobrevolar la región con tecnología de penetración electromagnética. El resultado fue aterrador. Los instrumentos se apagaron simultáneamente al sobrevolar el centro del impacto, como si una interferencia deliberada estuviera bloqueando la lectura. Esto no ocurre con meteoritos. Esto ocurre con campos artificiales, con sistemas que se defienden, con estructuras que poseen, de alguna forma, protocolos de protección. El informe del equipo fue suprimido, y el grupo simplemente afirmó haber enfrentado un error de equipo. ¿Tú crees esa explicación? Si realmente existe algo enterrado bajo Tunguska, es posible que la explosión no haya sido una destrucción, sino una emergencia, un mecanismo de autodestrucción parcial para evitar que la nave, o el objeto, o la entidad fuera capturada o activada de forma incorrecta. Esto cambiaría todo. Tunguska no habría sido un accidente, sino una elección. Una decisión extrema para evitar una catástrofe aún mayor. ¿Y quién habría tomado esa decisión? ¿Una tripulación? ¿Una inteligencia avanzada? ¿O un sistema automático programado para no caer en manos equivocadas? Algunos estudiosos arriesgan una teoría aún más inquietante. Tunguska pudo haber sido un disparo, no un impacto recibido, sino un impacto emitido. Un arma experimental, una prueba, o incluso un intento de neutralizar algo que nunca fue revelado al público. Esto explicaría la ausencia de fragmentos, la falta de cráter, los pulsos electromagnéticos y la geometría enterrada. Pero si Tunguska fue un disparo, ¿contra qué? ¿Y dónde está el objetivo? También existe la hipótesis olvidada de los corredores atmosféricos. Pocos saben, pero existe una teoría prohibida que afirma que ciertas regiones de la Tierra funcionan como portales naturales, no espirituales, sino físicos, debido al flujo magnético planetario. Tunguska sería uno de estos puntos. Si esto es verdad, quizá algo intentaba atravesar, algo que no debería, algo que fue impedido en el último instante. ¿Sería la explosión un bloqueo, un cierre forzado? ¿Y si aquel destello no destruyó, sino selló? Lo más perturbador es que a lo largo de los últimos 30 años, varios científicos que estudiaban Tunguska murieron repentinamente, abandonaron sus investigaciones o desaparecieron de los registros académicos. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero, ¿por qué cada vez que alguien se acerca demasiado a la respuesta final, la investigación simplemente se disuelve? Es como si el propio tema llevara una sombra que nadie puede atravesar, como si existiera una barrera silenciosa protegiendo aquello que está enterrado o aprisionado desde hace más de un siglo. Y así llegamos a la pregunta prohibida, esa que ningún documental, ninguna universidad y ningún gobierno osa formular públicamente. ¿Y si Tunguska no representó el final de algo, sino el comienzo? ¿Y si aquello que cayó o explotó o fue activado aún está allí, respirando en silencio bajo el bosque mutilado, durmiendo, observando, esperando el momento correcto para retomar aquello que fue interrumpido en 1908?
porque la verdad es simple. Tunguska no terminó. Tunguska apenas comenzó, y nosotros aún vivimos dentro de sus consecuencias.